Pues bueno, vamos a hablar hoy de tres temas. Son muy cortitos y muy sencillos, pero pues eh, entran en el examen del sábado y pues para que asegurar que no hayan dudas, pues por eso también quería recuperar estas horas, ¿no? Tenemos 4 horas pendientes del sábado que no nos vimos. Hoy les escribí en el WhatsApp, nada más no sé si se entendió mucho, entonces les voy a explicar ahorita. Hoy vamos a recuperar 2 módulos, de 7:20 a 9 aproximadamente. Si terminamos antes, pues no pasa nada. Y las otras, administrativamente, en el formato, yo las coloqué para el viernes de 7:20 a 9, de tal manera que si alguien tiene duda y necesita que hagamos sesión, con muchísimo gusto. Pero realmente esas horas están establecidas porque si recuerdan, habíamos quedado que el sábado íbamos a ver una película que está relacionada con el tema de pobreza, que vamos a hablar Sí. precisamente ahorita. Y pues bueno, es para realizar esa actividad que íbamos a llevar a cabo en el salón. Entonces yo les voy a subir en un drive la película. La tengo yo descargada y todo. Entonces las voy a subir al drive para que la puedan ver. Digo, también la pueden encontrar en línea, pero pues para que no se anden ahí rompiendo la cabeza buscándola, no se preocupen, yo la tengo, se las voy a subir a un drive y les voy a compartir el link en el grupo de WhatsApp para que ustedes en el momento en el que puedan, a la hora que puedan, vean la película. Aunque, repito, administrativamente el tiempo está contemplado para recuperar el viernes en el mismo horario que hoy, ¿ok? Nada más para que no digan, ay, es que pues solamente tuvimos 2 sesiones de 4, es porque eso es lo que íbamos a realizar en clase, ¿sale? Ahora, esa película pues se va a ver con la finalidad de poder, este, pues, detectar algunos conceptos que vamos a trabajar hoy de pobreza y de los temas que estuvimos platicando las sesiones pasadas con respecto a pues los factores que están asociados a la salud y a la nutrición, como la vulnerabilidad, la exclusión social, las hambrunas, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, esta película nos va a servir precisamente para detectar todos estos temas que hemos estado trabajando en clase y que vamos a trabajar el día de hoy. Por lo tanto, vamos a realizar un análisis de la película. También les voy a subir a la plataforma las indicaciones y este análisis va a formar parte de su examen ordinario. El examen ordinario, pues ya también lo tenemos a la vuelta de la esquina, es de este sábado el siguiente. Y el examen ordinario va a estar dividido en 3 partes. El primero es el análisis de la película, el segundo es una actividad que pues van a llevar ese día del examen, que es la presentación de los menús. No sé si recuerdan que les comenté hace unas clases que íbamos a estar trabajando en desarrollar menús pues a un bajo costo, contemplando pues ciertas características que pues muchas veces nos vamos a topar en la realidad de la población. Y pues bueno, ya con los datos que yo les voy a proporcionar, pues ustedes van a diseñar el menú de un día para una familia de 3 personas con un costo de 53 pesos. Entonces, con esos 53 pesos, ustedes tienen que diseñar al menos 3 tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena para estas 3 personas. De todas formas, también les voy a abrir el espacio en la plataforma y esto lo vamos a platicar un poquito más a fondo el sábado después de su examen de segundo parcial. ¿Ok? Pero se los voy comentando para que se vayan haciendo idea y para que también se vayan poniendo de acuerdo con sus equipos. El análisis es individual, pero la actividad de los platillos es el equipo. ¿En qué equipos? Los que han estado trabajando. ¿Ok? Los equipos originales, ¿no? Ajá, los equipos originales con los que le suben sus actividades a plataforma y demás. Entonces, esas son las 2 actividades, digamos que las 2 partes de su proyecto de ordinario. Y la tercera parte, pues, es el examen escrito, que pues busca nada más como recordar o resumir todo lo que hemos estado trabajando a lo largo de la asignatura. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ahorita no tengo a mano los puntajes exactos, pero creo que son 20, 20, 60, no lo recuerdo. De todas formas, el sábado se los confirmo o se los comparto en el grupo de WhatsApp para que ustedes sepan, pero
son pues 3 elementos los que va a formar parte de su calificación ordinaria, ¿ok? De todas formas, repito, el sábado con más calma, después de su examen de segundo parcial, les voy platicando uno a uno cada uno de estos proyectos, ¿ok? Perfecto. Bueno, entonces, de igual manera, pues la película, aunque todavía es para dentro de 2 sábados, yo se las voy a compartir esta misma semana para que pues la puedan ver, ya que hay el tiempo establecido. Pero maestro, es que yo no lo puedo ver a esa hora, yo lo voy a ver otro día, otra hora o lo que fuera, no pasa nada, ¿sale? Nada más para que no digan que ahí no se les dio el tiempo para verlo y es tarea adicional y que está muy larga o lo que fuera, pues bueno, ya ustedes se acomodan con sus tiempos. Y las instrucciones también se las voy a subir para que si quieren ir adelantando, pues vayan haciendo también su análisis. Si no, luego vemos la película, se nos olvida y ya no sabemos qué escribir, ¿ok? Entonces les voy a ir yo subiendo antes del sábado todas las instrucciones, todo el espacio, y les voy a ir compartiendo el link y todo lo que necesitan para poder hacer esta actividad. ¿Sale? Entonces, para poder hacer la actividad, pues también tenemos que hablar acerca de la pobreza. Y pues lamentablemente hemos estado viendo que es un problema pues también de salud pública y que afecta hoy en día el estado de nutrición y de salud de la población. Sabemos que la pobreza está relacionado con una dificultad para adquirir pues ciertos recursos y que pues esto afecta obviamente la alimentación y por ende va a afectar el estado de nutrición y el estado de salud. Y sabemos que pues nuestro país está pasando, y bueno, el país y el mundo está pasando por una crisis, ¿verdad? En donde pues lamentablemente las personas pobres cada vez son más y no solamente somos más en número de personas, sino también en números rojos, ¿no? O sea, cada vez son más las personas pobres, pero cada vez son más pobres estas personas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver que pues va a ser un problema con el cual nos vamos a estar enfrentando muchas veces. No siempre vamos a tener en el consultorio personas que van a poder llegar y pagar la consulta y comprar su salmón, su kiwi y lo que nosotros le pongamos en el menú. También nos vamos a llevar sorpresas donde pues a lo mejor nos vamos a encontrar poblaciones que pues no van a tener el recurso económico para poder adquirir sus alimentos y que requieren de programas de salud como los que hemos estado trabajando para poder ayudarse. Y pues nosotros como nutriólogos tenemos el compromiso de colaborar con la salud pública para poder, en la medida de lo posible, ayudar a estas personas a que tengan una buena alimentación, ¿no? Que su alimentación pues sea lo más correcto, lo más sano y que pueda cumplir con esas leyes de la alimentación. Y es parte del reto que vamos a tener al momento de presentar nuestros platillos en el examen ordinario. Entonces, para hablar de la pobreza, pues bueno, tenemos que recordar que pues hay un término que se conoce como la canasta básica y aquí la pregunta que les pongo es, ¿realmente es básica esta canasta? ¿Alguien sabe qué es la canasta básica? Seguramente ya habrán escuchado por ahí en políticas o en otras asignaturas acerca Sí, de... es aquella que está compuesta de los productos pues básicos, ¿no? Como las harinas, el huevo, pero también le meten cosas que, baterías, cosas que no Así es. deben de ir, así es. Que a lo mejor no son tan básicos, ¿no? Podríamos Ajá. prescindir de ellos, ¿no? Entonces, por eso la pregunta, yo les digo, ¿la canasta básica realmente lo es? Vamos a ver que durante este año, en abril, la canasta alimentaria en las regiones urbanas ha incrementado su precio aproximadamente un 12.4 hasta un 13.3% en las zonas en las zonas rurales, ¿no? Aquí hay un error. Entonces, pues vamos a ver que realmente el costo ha incrementado. O sea, estamos hablando de que si la canasta costaba 1,000 pesos, ahora cuesta 1,124 o 1,133 pesos, ¿no? Que a lo mejor
pues a nosotros no nos parecería mucho, pero para aquellas personas que trabajan y que reciben un salario mínimo, pues vamos a ver que va a impactar de una manera pues muy grande sus bolsillos, ¿no? Y que a lo mejor se le va a dificultar poder adquirir esto que se considera básico para su alimentación. Nos dice que en términos generales, para poder pagar la comida de una sola persona en zonas urbanas se necesitan de 1,979 pesos al mes y en zonas rurales pueden ser aproximadamente menor, ¿no? El costo, pero estamos hablando de 1,522 pesos mensuales. Esto de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Y pues vamos a ver que la canasta básica, como decía por allá Miguel, pues no es tan básica, tiene muchos productos, hoy en día consta de 24 productos, en los que pues sí, encontramos aceite, arroz, azúcar, pero vemos chile jalapeño, que yo digo, bueno, ¿qué tan nutritivo y necesario es, no? De repente por ahí vemos, bueno, no está en esta lista, pero habían otras que incluían pilas o baterías, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, en el caso, por ejemplo, de acá, atún en lata o bistec de res, pues sabemos que son alimentos que son caros y que a lo mejor pudieran cambiarse por otro tipo de alimento. Pero volvemos al mismo punto. ¿Quién diseña o quién elige cuáles son los productos que van a ir en la canasta básica? Entonces, pues ahí muchas veces pues los errores, vamos a ver y hemos estado platicando, que se encuentran en las personas, ¿no? Las personas que están detrás bambalinas, estén trabajando en todo esto, en el desarrollo de políticas, en los diagnósticos, en la propuesta de programas y pues bueno, aquí un ejemplo más, ¿no? En la elección de los alimentos de esta canasta básica, que pues uno pensaría que al ser básica debe de incluir alimentos, primero que nada, nutritivos, esenciales, y que eso haría que a su vez el precio pues no fuera tan elevado, ¿no? Entonces, imagínense, estamos hablando de que nuevamente vamos a pensar en una zona rural, que cada persona para alimentarse un mes necesita de 1,522 pesos, una persona. Y sabemos que hay familias de 3, 4, 5, 6, 7 personas que forman parte de ella y que entonces tendríamos que multiplicar estos 1,522 por cada uno de los integrantes. Y vamos a ver que el total está muy alejado de lo que realmente está ganando ese responsable de familia para poder alimentarlos, ¿no? Lamentablemente, sobre todo en las zonas rurales, es una la persona que se encarga de poder, pues, eh, trabajar y poder ganar para poder alimentar a la familia. Entonces, y vamos a este punto, ¿no? Realmente ganamos lo suficiente para poder tener acceso a esta canasta básica. Vamos a ver que la realidad, pues, es un rotundo no, ¿verdad? El salario mínimo en 2022 aumentó, sí, es una realidad, de 141,70 pasó a 172,87 pesos diarios, pero que pues así como aumenta el salario mínimo y aumentó muy poco, todos los productos han aumentado y no a la misma proporción que el salario mínimo, ¿verdad? Eso hace que todavía sea más difícil poder acceder a esta canasta con estos productos. De tal manera que al mes un trabajador con un salario mínimo ganaría 5,255 pesos. Y estábamos hablando que por persona necesitamos aproximadamente 1,522 pesos para alimentarse. Si esta persona es responsable de otras 3 más, estamos hablando que necesita solo para la alimentación más de 6,000 pesos. Y las familias solo comen. Así es, eso iba a preguntar, más los servicios. Así es, ¿no? En teoría, Entonces, ¿con qué visten? se consideran unos servicios, ¿no? Pero no todos los Perdón. servicios, o sea, la canasta básica contempla algunos servicios. Sí.
pero muy pocos. Entonces, y bueno, al menos no hay diferentes como versiones, ¿no? Entonces, al menos en la que vimos en la diapositiva anterior, no está contemplando más que cosas de aseo personal, pero bueno, y el agua, y la luz, y la vivienda, la renta, porque no todos tienen una casa propia, ¿verdad? Entonces, realmente estamos ganando lo suficiente para tener una buena calidad de vida. O sea, no digamos ya alimentarnos, ¿no? Porque ya vimos que a duras penas. Y si no nos alimentamos correctamente y no tenemos acceso a estos servicios, realmente la calidad de vida que voy a poder tener y ofrecer a mi familia va a poder ser la adecuada para tener un buen estado de nutrición y un buen estado de salud. Difícilmente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esto es la realidad de muchas personas no solamente de nuestro país, pero bueno, es lo que tenemos más cercano, ¿no? Entonces, pues lamentablemente, pues van a ser características que nos vamos a encontrar muchas veces en nuestros pacientes y que es importante que lo contemplemos y que nos empecemos a preparar para también a estas personas poderles ofrecer tratamientos, planes de alimentación, estrategias que les permitan, pues, si no tener la mejor calidad de vida, al menos mejorar esa calidad que están teniendo al momento de asistir con nosotros, ¿no? Entonces llegamos a qué es la pobreza. La pobreza pues va a ser esa situación o esa condición de la población que les impide acceder a los recursos básicos mínimos para poder cubrir esas necesidades, tanto físicas como psíquicas. Y esto pues lleva a esta persona a tener un inadecuado nivel de vida. Vamos a ver que hay muchísimos tipos de pobreza, ¿no? La pobreza se puede clasificar de acuerdo a muchos factores que intervienen en ella. Pero la pobreza realmente vamos a ver que va, como dice la ONU, va más allá de la falta de ingresos y de recursos para poder garantizar unos medios de vida sostenibles. Porque entre sus manifestaciones vamos a ver que se encuentra el hambre, la malnutrición, la falta de educación, de servicios básicos, otros factores como los que hemos estado hablando, la discriminación, la exclusión social y también la falta de participación de estas personas en la toma de decisiones. Vamos a ver que lamentablemente estas personas que no tienen los recursos, pues van a ser personas excluidas y que no son tomadas en cuenta al momento de tomar decisiones, ¿no? Entonces, vamos a lo que habíamos platicado anteriormente. Hay una vulnerabilidad a este sector de la población y eso lleva a que haya una exclusión social. ¿De dónde surge o cuáles son las principales causas de la pobreza? Vamos a ver que la pobreza y la desigualdad son dos conceptos que están que nacen o que su origen reside en el subdesarrollo del país o de la zona en donde se genera. Sin embargo, hay tres elementos que nos van a ayudar a poder calificar de pobre a una comunidad o a un grupo de personas, y es la falta de educación, la falta de alimentación y pues un estado inadecuado de salud. La inaccesibilidad a uno o varios o a todos los elementos que se acaban de mencionar van a ser la principal causa de la pobreza a nivel mundial. O sea, el hecho de no tener educación, pues, ¿qué va a hacer? Que yo no pueda tener un trabajo, que a su vez pues no pueda tener los recursos económicos, que eso me limite mi alimentación, que me haga más vulnerable a tener enfermedades y pues es un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, pues el no poder tener acceso a estos elementos, pues van a ser esa principal causa de pobreza. Vamos a ver cómo les mencionaba que esta pobreza se va a poder clasificar en diferentes tipos de acuerdo a los factores que la causa o a los sujetos a los que están afectando. Por ejemplo, hablamos de una pobreza relativa cuando la comparamos con otra población que comparte también el mismo entorno social. O sea, puede ser que yo pueda tener acceso a aquellos recursos básicos, pero que comparado con otra población o con otro grupo de personas, pues no tengo el mismo acceso, ¿no? Estoy limitado o pues tienen más recursos. Entonces se establece que es una pobreza relativa
por eso es relativa. ¿Por qué? Porque lo estoy comparando con otra persona del mismo entorno social, como vemos en la imagen, ¿no? Se establece también en función del nivel general de ingresos en la comunidad, el país o la región analizada. Por ejemplo, en América, a lo mejor, si comparamos a México con un país de Sudamérica, pues no somos pobres, ¿verdad? Pero si nos comparamos a lo mejor con Canadá o con Estados Unidos, pues nos vamos a encontrar en una pobreza relativa. Entonces va a depender de con quién estamos comparando a la población. La pobreza absoluta es el estado más bajo de pobreza, es cualquier persona que no alcanza a cubrir el costo mínimo de alimentos, y también se conoce como pobreza extrema. O sea, aquí no lo tengo que comparar con nadie más. O sea, no hay de otra. La persona no tiene lo mínimo necesario para poder tener acceso ni a los alimentos, y por lo tanto también se le considera como pobreza extrema. ¿Ok? Vamos a ver que 1.300 millones de personas están viviendo en una pobreza multidimensional, es decir, en una pobreza que no solo está afectando el factor económico, ¿no? Sino que hay muchos otros factores que también están siendo afectados. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay otros tipos de pobreza, como por ejemplo la material. La material se va a dar en los países que tienen un índice de exclusión muy bajo, y en donde los afectados pues van a ser víctimas no solo de la pobreza, sino de un bajo índice de escolaridad, de desigualdad, de analfabetismo, pues de precariedad laboral. O sea, no hay trabajo. No es que no quieran trabajar, es que no hay dónde, ¿no? O sea, es tanta la población en desempleo que a lo mejor no alcanzan a tener acceso a esto, y eso hace que no tengan recursos, no se alimenten, y pues como les decía, un círculo vicioso, ¿no? Y esto pues obviamente va a llevar a una mayor tasa de violencia social. ¿Por qué? Porque la persona no tiene recursos económicos, y entonces empieza la delincuencia, empiezan los robos, los asaltos. ¿Para qué? Para poder tener dinero y poder adquirir lo que necesita para él o para su familia. En el caso de la pobreza rural, nos dice que se produce cuando la respuesta a una mejora en la situación económica no es igual de positiva en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Esto significa que pues los indicadores económicos van a tener un impacto de desigualdad en ambas poblaciones, ¿no? Entonces, ahí hablamos de que puede haber también o se puede manifestar esta pobreza rural. La pobreza urbana se da cuando en aquellas ciudades que tienen un flujo muy constante de migración, pues obviamente las personas inmigrantes pues son perceptores de ingresos mucho más bajos, y eso hace que haya un mayor índice de pobreza urbana, y también haya una mayor fragmentación social, es decir, la exclusión, la falta de trabajo, la vulnerabilidad y demás. En el caso de la pobreza social se puede medir de acuerdo al auxilio que pueden recibir las personas de bajos recursos dentro de una sociedad. Entonces, cuando en una población se pierde el interés por ayudar a los más necesitados, se dice que hay una pobreza social. En este sentido, pues nos dice que ser pobre se considera una categoría dentro de un conjunto de personas, y va a estar determinada de acuerdo a cómo reacciona la sociedad ante esta situación desfavorable. Entonces, aquella población en donde pues hay un desinterés por el más necesitado, se habla de una pobreza social. La pobreza infantil, pues bueno, es aquella que va a afectar obviamente a los niños, y en donde se va a ver afectado el crecimiento, la salud, el desarrollo cognitivo, pero también la parte emocional y conductual. Entonces, pues sabemos que esta está enfocada específicamente a este grupo etario, y es como pues esta falta de recursos afecta a todas estas áreas de desarrollo de los niños, ¿no? La pobreza estructural va a ser aquella que afecta las condiciones de vida de las personas dentro de una sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay estratos sociales desiguales. O sea, se ve la diferencia entre el muy rico, el de recursos intermedios, y el pobre, ¿no? O sea, es muy visible la diferencia
entre o sea, no es uniforme, digamos, los recursos que tienen estas personas y es visible a simple vista. Los elementos de este tipo de pobreza generalmente son la seguridad o inseguridad social, la falta de participación política y social de los individuos y que hay un empobrecimiento crónico. Es decir, los que son pobres, lamentablemente, siempre van a seguir siendo pobres y estos pueden ser todavía más pobres, pero nunca van a pasar a ser del estrato rico, por así decirlo, ¿no? Entonces, se ve muy marcado la desigualdad entre estos grupos de una misma sociedad. O sea, hay una pobreza estructural. ¿Cómo podemos medir la pobreza? Hay dos métodos para poder medir la pobreza. Hay un método directo y uno indirecto. El método directo nos va a ayudar a saber si una población es pobre o no, dependiendo de si puede tener acceso a esta canasta de canasta básica, ¿no? Que logra satisfacer las necesidades establecidas. Es decir, aquellas personas cuya canasta de consumo no satisface las necesidades básicas se considera pobre, ¿ok? Es el método indirecto. El método directo, perdón. El método indirecto o el método de ingreso va a ser con base al ingreso mínimo, o sea, de acuerdo al salario mínimo. Sabemos que lamentablemente hay personas que no llegan a ganar incluso el salario mínimo. Van a decir, pero es que está en la ley, pero es que no puede ser, pero ¿cómo es posible? Bueno, lo es, ¿no? Entonces hay personas que ni siquiera logran tener acceso a este salario mínimo y por lo tanto no puede satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, este método indirecto agrupa como población pobre aquellas quienes tienen ingresos por debajo de este ingreso mínimo. ¿Ok? Entonces, este método nos mide la incapacidad monetaria para poder acceder a estos recursos que nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades básicas. Este no mide el grado de satisfacción de la persona, sino los medios que tenemos para alcanzarla. Por eso es que muchas veces es el más utilizado. ¿Por qué? Porque es un poco más objetivo. En cambio, el directo, pues a lo mejor no tengo los recursos económicos suficientes, pero me siento satisfecho con lo que tengo. Entonces, pues puede ser un poco subjetivo, ¿no? A pesar de que su nombre parecería que es más exacto o más objetivo. En cambio, el método indirecto, como hay un monto fijo, pues hace que sea más objetivo la clasificación de estas personas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? A ver, maestra, perdón, el método directo es aquel, o sea, mide a través de qué tanto tu satisfacción. Ajá, de acuerdo a la canasta básica. Exactamente. O sea, si yo puedo comprar sardinas, pues voy a poner un ejemplo, sardinas todos los días, ¿significa que no soy tan pobre? O si puedo comprar, y eso me satisface, digamos. Exactamente. Entonces, de acuerdo al método indirecto, pues no eres tan pobre, aunque tú pienses que sí. Exacto. ¿Okay? En cambio, vamos a pensar, estás trabajando y ganas 3,000 pesos al mes, que hay quienes eso ganan, ¿no? Ajá. Aunque ahí diga que son alrededor de 5,000 pesos. Ajá. De acuerdo al método indirecto, eres pobre porque no tienes el ingreso mínimo necesario para poder satisfacer esas necesidades. Que aún con ese mínimo, pues ya vimos que es muy difícil cubrir las necesidades, ¿no? Pero imagínense si ni siquiera llegamos a eso. Claro, ya. Ok, entonces aquí, ¿cómo va a influir? Les dejo estas preguntas de reflexión. En lo que voy cambiando de presentación, ustedes me van compartiendo. Entonces, ¿cómo va a influir? ¿Por qué es importante conocer sobre la pobreza y cómo influye esta en el estado de salud y de nutrición de una población? Y la siguiente es, ¿qué puedo hacer como nutriólogo para disminuir su impacto? No voy a poder disminuir la pobreza, ¿verdad? Porque tampoco puedo estar repartiendo dinero a todas las personas que no tienen, porque entonces el pobre voy a terminar siendo yo, ¿verdad? Pero, ¿qué puedo hacer o qué estrategias puedo emplear como nutriólogo para poder disminuir este impacto? A ver, si quieren, vayan levantando la mano y en lo que voy dejando de compartir y voy cambiando la presentación, me van platicando. ¿Sale?
Ya estas presentaciones ya las tienen en la plataforma. Sí, Anel, te escucho. Pues como nutrióloga, voy a empezar por el final, perdón. Como Ajá, no te nutrióloga preocupes. se me antojan dos cosas importantes, se me ocurren, ¿no? No se me antoja, se me ocurren dos cosas importantes. Hace poquito estaba leyendo una publicación, y la voy a buscar para compartírsela, en donde incentivaban el huerto de traspatio, que esa es una, como nutrióloga, pues podría yo incentivar al huerto de traspatio, ¿no? Y justo nosotros tenemos, creo que somos una ciudad o una población privilegiada en el aspecto o sea, agroindustrial o de agronomía o de recursos naturales. Así es. Hay muchas frutas, verduras, plantas que son endémicas, que se nos dan muy fácil, como la chaya, por ejemplo, que tienen, que puede ser muy útil, ¿no? Para la alimentación. Y pues los animalitos de traspatio, y afortunadamente yo creo que muchas familias, se ha dejado, pero yo creo que sí se continúa en las poblaciones rurales, sobre todo, pues tener a la gallinita en el patio, al menos, ¿no? No sé si pueden tener la vaca y eso, pero pues al menos tienen una gallinita, al menos tienen, pues no sé, un plantío de alguna frutita, su árbol de naranja o su, no sé, melón o papaya, o sea, que se da tanto, ¿no? Y pues su chaya, cosas por el estilo. ¿Cómo afecta? Pues eso, si no tenemos, si somos, o sea, si hay pobreza, pues finalmente no hay recursos para conseguir la alimentación, entonces evidentemente eso. Así es. Y pues bueno, sabemos que la alimentación juega un papel sumamente importante en la salud, ¿no? Entonces, pues algunas estrategias, como nos comentan él, aparte, pues prepararlos también, porque también es cierto bueno, si es lo ideal fomentar esto, pues muchas veces, sobre todo en nuestra formación como nutriólogos, pues es muy poca la información a lo mejor o nula información que recibimos acerca de la parte agropecuaria, ¿no? Como dice Anel. O sea, a veces ni nosotros sabemos cómo sembrar algo, pues permitir que tener cosecha de algún sembradío. Entonces, pues bueno, primero que nada también prepararnos en ello para poder capacitar a aquellos que necesitan y que puedan de alguna manera, si no tener los recursos para poder comprar el alimento, pues poder producirlo en sus propias casas, ¿no? Ya ahorita podrán decir, bueno, pero es que las casas de Infonavit no hay dónde, hubo no hace mucho tiempo mucho auge, yo creo que ya se fue perdiendo, pero también donde se apoyaba esto del traspatio y en donde había también las paredes, no sé si alguien le tocó ver por ahí alguna publicidad en donde el ayuntamiento pues fomentaba a plantar o a tener sembradíos en las paredes, en los techos, en huacales, o sea, para que no hubiera precisamente el pretexto de no tengo espacio para ello y pues hubiera también, se fomentara también, ¿no? La cultura hacia el cosechar nuestros propios alimentos, ya que no tenemos los recursos para poder acceder. Y lamentablemente también vamos a ver que en muchas poblaciones, pues la ignorancia lleva a que, pues puede ser que tengamos en casa el árbol, la mata, la planta o lo que quieran y no sepamos cómo utilizarlo. Entonces también pues es importante que sepamos qué se da en nuestra región, cuáles son las temporadas para la cosecha, para yo poder pues también hacer elecciones adecuadas con base a los alimentos, ¿no? Y poder, pues, también recomendarle a las personas que lo consuman, sobre todo si ya lo tienen en sus casas, ¿no? Y, pues, la importancia también a nivel nutritivo. A veces, pues, no sabemos las características nutricionales de nuestras, frutas o verduras endémicas y, pues, por ahí empezamos, ¿no?
a veces, o por el contrario, queremos plantar cosas que no se dan en nuestra región y que pues obviamente no va a rendir fruto. Entonces, pues bueno, son también buenas estrategias. Y lo que platicábamos, ¿no? Acerca de conocer también acerca de esos programas de salud que pues están hoy en día vigentes, que pueden permitirle a las personas tener acceso a esos recursos que el gobierno pudiera estar dando, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que también para poder tener valores de pobreza y de enfermedades y de datos reales de cómo se encuentra la población, pues necesitamos a la estadística, ¿verdad? Ya habíamos platicado de la importancia de las matemáticas y demás en la salud pública y pues bueno, la estadística va a jugar un papel sumamente importante en esto. ¿Por qué? Porque nos ayuda a medir la salud. O sea, no hay otra manera de poder saber cómo es el grado de salud o la calidad de vida de una población si no la medimos, ¿no? Y pues la manera de poder medirlo es con los indicadores, ¿no? Así como en la nutrición utilizamos indicadores antropométricos, dietéticos, bioquímicos, pues bueno, para medir la salud también podemos utilizar diferentes indicadores. Entonces, para ello, pues recordemos que un indicador es un dato o una información que nos va a servir para poder valorar o conocer las características de algo y también para poder evaluar su evolución a tiempo futuro de algún programa o de algún proyecto o de la salud misma, ¿no? O sea, yo puedo a través de indicadores, por ejemplo, aplicándolo un poquito a la clínica, que es lo que estamos acostumbrados, con los indicadores antropométricos, yo puedo evaluar si el plan de alimentación está funcionando no en mi paciente, ¿no? Entonces, lo mido hoy, lo mido el siguiente mes, lo mido en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses y voy a poder ir comparando cómo está haciendo su evolución. Entonces, pues recordando, la salud pública nos permite proteger y mejorar la salud de la comunidad a través de la educación, promoción de estilos de vida saludable y la investigación. Y precisamente aquí en la investigación, pues la estadística nos va a permitir realizarla, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir proyectar o compartir los resultados obtenidos en esta investigación, porque es la ciencia que nos ayuda a utilizar estos datos numéricos para poder calcular inclusive hasta probabilidades, ¿no? Entonces, específicamente la estadística pues tiene una rama que se aplica al análisis de los problemas de las ciencias biológicas, es decir, a lo que está relacionado con la salud y enfermedad, y se denomina bioestadística. Entonces, de esa rama tan amplia que es la estadística, pues nosotros como profesionales de la salud, pues aplicamos la bioestadística, que repito, nos permite tener un análisis numérico de las problemáticas y de la evolución a nivel biológico. En la salud pública, pues vamos a ver que empleamos de manera consciente o no muchos conceptos estadísticos, sobre todo al realizar diagnósticos clínicos o al predecir también los resultados de un programa de intervención, por ejemplo, en los diferentes programas de salud. O sea, cuando nosotros, empezamos a predecir si va a funcionar, si no va a funcionar, qué porcentaje, cuál va a ser el resultado y demás, pues estamos aplicando este análisis bioestadístico, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Conocer los métodos estadísticos y su aplicación, pues nos va a permitir comprender esos datos sanitarios que muchas veces nos encontramos en diferentes investigaciones o en las encuestas de salud y de nutrición, como el ENSANUD, y nos permite también tener pues un análisis crítico de esta información y poder darle una verdadera evaluación con contexto científico a esta información que muchas veces nos presentan, ¿no? Entonces nos permiten ser también críticos, no criticones, críticos con respecto a la información que encontramos. Para ello, pues es importante que conozcamos que el método estadístico va a ser indispensable para poder desarrollar mucha información en salud. ¿Qué es el método estadístico? Pues sabemos que es un conjunto de pasos que nos va a permitir
describir y determinar las características de la información que tenemos y que estamos analizando en ese fenómeno real, ¿no? El método estadístico va a contemplar 5 pasos. El primero, pues obviamente necesito recolectar información. Una vez que recolecto mi información, pues necesito organizarla. Necesito analizar esta información para poder encontrar pues información relevante y poder presentar estos resultados. Ya que tengo los resultados, ya que tengo los datos, pues yo puedo entonces con ese análisis crítico realizar las conclusiones. Y aquí yo le agregaría inclusive un paso más, ¿no? Que es presentar la investigación, porque de nada sirve hacer todos estos pasos, seguir todos estos pasos si la información se nos queda nada más a nosotros. Lo realmente fructífero de realizar investigación en cualquiera de las áreas es precisamente presentar estos resultados. Vamos a ver que para hacer estos análisis pues empleamos parámetros o medidores estadísticos y que pues de cierta manera nos van a ayudar a poder valorar a una o muchas características de la investigación. Inclusive en la presentación de resultados, pues utilizamos gráficas, utilizamos representaciones como por ahí el diagrama de Venn ¿cómo se llama? El de barras o el de pastel, ¿no? Que nos ayuda, pues, que es parte y que nos ayuda a presentar estos resultados de la investigación. Entonces, realmente, pues, cada que pues representamos con indicadores alguna información, estamos aplicando la estadística, ¿no? ¿Cuál es su objetivo y cómo lo podemos aplicar en la salud pública? Pues nos va a permitir comprender esas decisiones que tomamos en materia de diagnóstico, pronóstico y terapéutica en un individuo o en una población. Nos permite tener pruebas de laboratorio, observaciones y mediciones clínicas, para poder, pues, precisamente llegar a esos diagnósticos, pronósticos y a la propia terapéutica. Nos permite también tener conocimiento y comprensión acerca de la etiología o del pronóstico acerca de una enfermedad para poder asesorar a los pacientes y poder evitar o limitar los efectos de estas enfermedades. Nos ayuda también a discernir entre los problemas sanitarios para que podamos aplicar recursos económicos disponibles a aquellos que pues en ese momento son prioritarios, ¿no? No es que eliminemos problemáticas, sino que demos prioridad a los que tienen que ser resueltos y pues a lo mejor posponer a los que pueden todavía esperar, ¿no? Sabemos que lamentablemente los recursos que tenemos disponibles para ello pues no son los que siempre esperamos y pues también nos ayuda a poder discernir entre esta información. Asimismo, pues bueno, es importante, ya les había comentado, ¿no? Acerca del pensamiento crítico. Es importante que nosotros podamos desarrollar y aplicar este pensamiento crítico para poder, pues, pensar críticamente acerca de los problemas de salud, evaluar estos datos disponibles para tomar decisiones correctas, pero también identificar las decisiones y conclusiones que carecen de base científica y lógica. El pensamiento crítico es indispensable para poder discernir entre esa información que me está llegando, esa información que estoy viendo publicada, esa información que se está compartiendo, entre si es real, si tiene sustento o no lo, ¿no? Y eso pues nos ayuda también a poder compartir aquello que sí tiene base científica y lógica y pues poder discriminar aquello que no. Vamos a ver que la estadística en la salud pública tiene muchas áreas de aplicación y seguramente la pregunta es, ¿eso me tengo que aprender esa tabla para el examen? No, no se la tiene que aprender. Es nada más para que veamos que realmente tiene muchísimas áreas de aplicación. Por ejemplo, podemos aplicarlo en estudios de variación. Aquí nos habla de qué es la variación, ¿no? Es una característica que se produce cuando cambia el valor de un sujeto a otro, momento a otro. Y los ejemplos es aplicándolo en la diferencia a lo mejor de características de una edad a otra, o entre el peso, la estatura, la presión sanguínea, los niveles de colesterol, etcétera, entre un grupo y otro, entre un sexo y otro. También otra área de aplicación pues es para el diagnóstico de enfermedades y de la salud de la comunidad, para poder predecir el resultado de los programas de intervención. Por ejemplo, voy a desarrollar un programa de salud, hice un diagnóstico en la población, quiero desarrollar un programa de salud. ¿Qué tan
efectivo puede ser, ¿no? Entonces aplicamos también aquí la estadística para poder elegir también de manera apropiada una intervención en un paciente o en la población, para poder administrar sanitariamente y planificar estos servicios, también aplicamos la estadística y pues lo que habíamos mencionado, una de las áreas más importantes porque nos permite seguir teniendo información fresca de la realidad es la investigación, ¿no? Entonces en la investigación pues ya vimos que sin duda alguna aplicamos la estadística. Entonces esta tarea no, se las había pensado, pero no la vamos a realizar, pero sí les voy a encargar que pues vayan a lo mejor investigando un poquito acerca de los diferentes indicadores demográficos, ¿no? Y cuáles son las dificultades o las limitaciones que estos indicadores pueden presentar. Hay indicadores de morbilidad, de mortalidad, de fecundidad, relacionadas al agua y al ambiente higiénico, a la nutrición, al acceso a los servicios de salud. Entonces, tampoco tienen que aprendérselos de memoria, no entran en el examen como tal, pero sí es importante que nos vayamos familiarizando porque sobre todo cuando realizamos investigación, pues nos vamos topando con estos términos que a lo mejor pues no nos son tan familiares hoy en día y que pues ya vimos que son básicos para poder entender y predecir esa información que se nos está compartiendo en las investigaciones, ¿no? Entonces, no vamos a realizar esta actividad, así que, aunque está en la presentación, bueno, lo ideal era que sí, pero pues ya el tiempo está muy metido y yo prefiero que este tiempo lo utilicemos o lo dirijamos a los proyectos del ordinario. Entonces, esta era actividad del segundo parcial, pero la vamos a suprimir para que se me concentre en las del ordinario y pues en estudiar obviamente para su examen del sábado, ¿ok? Entonces, no la tienen que realizar, pero sí les invito a como ir buscando a lo mejor algunos ejemplos para que sepan a qué hace referencia esta parte de los indicadores demográficos, ¿ok? Entonces déjenme les... No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Ahí está, Daniel nos compartió ya el link para que puedan leer acerca de lo que nos estaba platicando de los huertos de traspatio. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, todas estas presentaciones ya deben de estar en la plataforma, ¿ok? Y les voy a compartir ya la última, que es acerca del diagnóstico situacional. ¿Alguien recuerda qué es un diagnóstico situacional? Ya lo hemos mencionado anteriormente. ¿Para qué nos sirve? Ya lo hemos hecho en el salón. Ya lo hemos hecho. Pues cada vez que tenemos materia con usted nos hace un diagnóstico situacional. Bueno, ajá. ¿Y a qué hace referencia? Al principio. Ok. Entonces nos ayuda a saber la realidad, ¿no? O sea, esas pruebas diagnósticas precisamente evalúan qué conocimientos tengo previamente, qué tanto sé. El diagnóstico situacional, pues es una investigación que realizamos en una población para saber cómo es su realidad, ¿no? Y hoy vamos a platicar de ello. Ya habíamos mencionado que es indispensable y que es muchas veces uno de los errores que se cometen, ahí está. Es uno de los errores que se cometen porque no se realizan estos diagnósticos y entonces diseñamos programas hacia problemáticas que creemos que puede tener la población, ¿no? Pero no estamos seguros. El diagnóstico situacional, pues bueno, es una investigación que se realiza en las comunidades con la finalidad de poder detectar las problemáticas que se encuentran, ¿no? Y pues bueno, no es solamente decir, bueno, la población tiene estas problemáticas, ¿verdad? Porque pues de nada nos sirve. De nada nos sirve saber los problemas si no le buscamos una solución. Entonces, pues prácticamente esa es la finalidad, o sea, poder detectar cuáles son las problemáticas y poder plantear estrategias que puedan dar solución a estas problemáticas. Entonces, pues bueno, vamos a ver en que y bueno, y aquí la pregunta sería, para ustedes, ¿qué es diagnosticar? Ya por ahí, Anel, que hacemos todos los cursos a inicio de materia con usted, que no es parte del diagnóstico. ¿Qué más es diagnosticar?
Ir Ahí diagnosticar. los demás. Ajá, ¿qué es diagnosticar? Podría ser ver en qué estado se encuentra alguna situación o alguna persona, por ejemplo, un diagnóstico de salud. Ok, un diagnóstico de salud que nos presenta como- las problemáticas, ¿no? Un tamizaje es un diagnóstico de una comunidad, por ejemplo. Puede No sé. ser como una... Bueno, diagnosticar es ver la situación, ¿no? Por ejemplo, ya dijeron, los exámenes diagnósticos pues buscan saber el grado de conocimientos previos. El diagnóstico en una población, pues a lo mejor busca saber qué problemáticas tiene esta población en cuanto a salud. El diagnóstico nutricional, pues plantea las problemáticas nutricias con su etiología y sus evidencias, ¿no? Entonces, prácticamente diagnóstico vamos a ver que va a estar relacionado a poder recoger y analizar la información con la finalidad de poder evaluar y resolver problemas de cualquier tipo, ¿no? Obviamente nosotros pues los vamos a enfocar a los problemas de salud. Es decir, diagnosticar va a permitir tener una imagen de la realidad y ver esa persona o esa población, ¿ok? De igual forma, nos permite realizar una planeación estratégica para poder desarrollar programas o proyectos. Es el punto de partida y la base fundamental para poder diseñar estrategias de solución de problemas. Repetimos, no podemos solucionar algo que no conocemos. Por eso es importante realizar un diagnóstico. Y pues nos va a permitir desarrollar acciones que se van a poder entender corto, mediano o largo plazo. Nos dice aquí que solo al tomar conciencia de la realidad, el hombre se puede convertir en agente y sujeto de los cambios que ella se dan. Es lo que les comentamos. O sea, no podemos cambiar algo que desconocemos. No puedo solucionar una problemática de algo que no estoy seguro, ¿no? Entonces, por eso es importante poder realizar los diagnósticos y por eso es importantísimo que todos los programas y proyectos de salud vengan acompañados de previamente un diagnóstico situacional de la población. Por eso es que los programas y proyectos no podemos ahí nada más replicarlos y aplicarlos en cualquier lugar. Son propios de la población o de la comunidad evaluada. ¿Por qué? Porque no todas las comunidades y todas las poblaciones van a tener las mismas problemáticas. Por lo tanto, el diagnóstico situacional nos va a permitir tener un conocimiento de las problemáticas de la población objetivo y a partir de la identificación e interpretación de estos factores y de estos actores que intervienen en la situación de la población, poder analizar y evaluar la situación de la misma. ¿Ok? Y este análisis y esta evaluación pues nos va a permitir ir generando con ese pensamiento crítico las estrategias que nos van a permitir resolver los problemas. Para poder realizar un diagnóstico necesitamos partir de la observación. ¿Y qué es la observación? La observación no es ver, porque yo puedo ver sin estar consciente de lo que estoy viendo. Cuando soy consciente de eso que estoy viendo, entonces ya estoy observando. Por lo tanto, significa estar en percepción, nos permite encontrar hechos de importancia para un determinado ámbito y nos permite pues ver ese mundo que nos está rodeando, ¿no? Entonces es importante que para el diagnóstico iniciemos o comencemos con la observación de la población, porque eso nos va a permitir darnos cuenta de la realidad en la que esta población se encuentra. Y pues es indispensable que aparte de la observación podamos recolectar información, ¿verdad? Recolectemos datos. ¿Qué datos? Necesitamos datos estadísticos generales, necesitamos datos que nos puedan proporcionar los actores sociales de la comunidad, por ejemplo, personas que estén involucrados en escuelas, en familias, las autoridades comunitarias, porque pues muchas veces son ellos los que se pueden dar también cuenta de las problemáticas y compartirnos las necesidades que ellos mismos ven en su población. Y también es importante que los mismos
actores sociales, es decir, los mismos integrantes de la población, puedan compartirnos su propia realidad. Muchas veces las necesidades que ellos detectan no son las mismas que nosotros estamos detectando por fuera. Pero entonces, si necesitamos datos, ¿cómo podemos recolectarlos? ¿Quién me dice? Con encuestas. Entrevistas. Cuestionario. Encuestas, cuestionarios. Así es, con diferentes instrumentos, ¿verdad? ¿Y qué diferencia hay entre una encuesta, una entrevista, un cuestionario? Pues que una encuesta se basa en preguntas sobre hechos. La encuesta van a hacer preguntas cerradas y van a tener cierta dirección en algún punto. Y la entrevista pues le va a dar una libertad al sujeto o a la comunidad de expresar qué es lo que creen que necesitan. ¿Y el cuestionario? Ya está elaborado, ¿no? Básicamente las diferencias van a estar entre el formato del instrumento y quién aplica el instrumento. Principalmente vamos a detectar 3 instrumentos: la encuesta, el cuestionario y la entrevista. Dentro de la entrevista, pues puede ser entrevista individual o entrevista grupal, ¿no? Los grupos focales famosísimos, entre otros, ¿no? Pero pues bueno, se encuentran dentro de las entrevistas. Vamos a ver que las encuestas, prácticamente, así resumiendo lo que está aquí y pudiéndoles ayudar a resaltar las diferencias, es que la encuesta son preguntas ya establecidas, en su mayoría cerradas, como dijeron por ahí, respuestas sí, no o de opción múltiple que ya están incluidas dentro del formato, y la va a realizar y contestar el investigador. O sea, yo, encuestador, le pregunto y contesto en el formato. Pero las preguntas que le voy a realizar no se me están ocurriendo en el momento, sino ya están previamente establecidas y estandarizadas. En el cuestionario también son preguntas establecidas y estandarizadas, también en su mayoría son preguntas cerradas, pero aquí son contestadas por la población. O sea, yo, investigador, llego con la población. Yo, investigador, llego con la población y reparto el instrumento para que estos puedan leer y contestar sus preguntas. ¿Ok? Digamos que el formato es el mismo, pero la diferencia es en quién aplica el instrumento, quién responde el instrumento. Y la entrevista tiene preguntas posibles, pero se pueden ir cambiando conforme yo vaya obteniendo las respuestas de la persona o de la población. Como les había mencionado, se puede hacer individual o grupal. Por ejemplo, los famosísimos grupos focales, pues es una manera de hacer entrevista. Entonces, ¿por qué dice que son preguntas posibles? Porque yo tengo la lista de preguntas que me van a llevar a obtener las respuestas que estoy buscando, pero puede ser que conforme la plática, conforme la entrevista, la persona vaya contestándome preguntas que yo ya tengo ahí enlistadas, y entonces si ya me las contestó, pues ya no tengo la necesidad de volvérsela a preguntar porque ya obtuve la respuesta. ¿Ok? Como es como más digamos, es un poquito más informal, puede variar e inclusive puedo agregarle preguntas si yo no estoy obteniendo lo que estoy buscando. ¿Ok? Esas son las principales diferencias. Ninguno es mejor que otro. Los 3 me van a ayudar a obtener información de la población, e inclusive hay investigaciones que no solamente aplican un instrumento, sino que aplican varios instrumentos para poder complementar la información obtenida. ¿Sí quedó clara la diferencia? Sí, maestra. ¿Seguros? Sí. Pregunta de examen. Sí. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para la formulación de preguntas? Bueno, las preguntas deben de ser establecidas en un lenguaje claro, debe de ser comprendido por las personas o de la población, no debemos de incluir palabras demasiado técnicas a menos que estemos proporcionando la explicación de lo que significa. Por ejemplo, a lo mejor en vez de utilizar glucosa, pues pongo azúcar, o incluyo glucosa y pongo ahí la definición. Mira, la definición que vamos a estar utilizando para glucosa va a ser
azúcar en sangre. Entonces yo le explico. ¿Conocen la glucosa? O el azúcar de sangre. ¿Sabes cuál es el valor de tu glucosa o de tu azúcar en sangre? Bueno, ya le estoy, aunque ahí está la palabra técnica que a lo mejor la persona puede no entenderla, yo ya le estoy dando una definición que va a estar homogenizada con los demás encuestadores. ¿Ok? Y algo también muy importante es que las preguntas no deben de predisponer al sujeto a contestar mal o a negarse a contestarla. Muchas veces incluimos preguntas que ni siquiera nos interesan, ¿no? O sea, no son parte, la información no es parte indispensable de la investigación y se las estamos preguntando. Entonces, solo incomodamos a la persona y estamos perdiendo tiempo porque la información no me va a proporcionar nada de lo que yo estoy buscando. O podemos hacer que la persona nos dé una respuesta que no es que no es la real. Por ejemplo, luego de repente vamos a pensar, ¿no? ¿Qué alimentos consumes? ¿No? Y ya le estamos dando opciones. Consume sabritas y lo estamos viendo así con cara de, consume sabritas, sí, ándale, y tu torta de cochinita además todos los domingos, uy, ¿no? Y entonces, ¿qué va a decir? Pues eso es malo, o sea, me lo está preguntando una persona que sabe y me está poniendo esa cara, pues debe ser malo, mejor le digo que no, aunque sí lo consuma, ¿no? Entonces, lo mismo que ocurre también cuando hacemos la entrevista, ¿no? En la historia clínica y llegamos a la parte dietética. Es importantísimo el lenguaje corporal, la expresión facial, para poder ayudar a tener las respuestas reales que estamos buscando en la población. Por lo tanto, pues debe de ser cómodo, deben de ser preguntas precisas, evitar la ambigüedad o las diferentes interpretaciones y pues que haya esa poca iniciativa para dar respuestas erróneas o imprecisas. Ahora, cuando nosotros realizamos nuestro instrumento, pues debe de pasar por un proceso de validación, ¿no? Que es precisamente el pilotaje. ¿Alguien había escuchado acerca de esto? Es hacer una prueba acerca de la prueba. Exactamente, es hacer una prueba, ¿no? Es decir, es precisamente poner a prueba el instrumento para ver si es claro, si se está entendiendo, si estoy obteniendo la respuesta que estoy buscando. Entonces busco una población semejante de mi población objetivo y le aplico el instrumento con la finalidad de observar y tener una retroalimentación del mismo instrumento. Y esto pues me permita obviamente, pulir los detalles, corregir lo necesario y sea un instrumento que me vaya a permitir obtener la información que estoy buscando en mi población objetivo. El pilotaje del instrumento, como les decía, pues es ese proceso de validación, esa puesta a prueba que nos va a ayudar a evaluar si el diseño del instrumento es correcto. De tal manera que nos ayuda a estimar qué tan efectivo va a ser el instrumento para poder obtener la información que yo estoy buscando. ¿Ok? El diagnóstico situacional va a constar básicamente de 4 pasos muy generales. Tengo que establecer cuál es el objetivo de mi diagnóstico. ¿Qué quiero lograr con ese diagnóstico? ¿Qué información quiero recolectar en el diagnóstico para entonces pasar al paso, valga la redundancia, el paso número 2, que es elaborar el instrumento? Obviamente, para elaborar el instrumento, yo ya debí de decidir qué instrumento voy a elaborar, ¿no? Ya conozco las características de cada uno y pues bueno, decido cuál es el que me va a servir para recolectar la información que estoy buscando. Ya que tengo mi instrumento, ya que lo piloteé, ya que lo perfeccioné, realizo el trabajo de campo. Es decir, aplico el instrumento a la población objetivo para poder obtener la información. Y una vez que yo tengo esa información, pues ya vimos que la ordenamos, la analizamos, obtenemos resultados, conclusiones y podemos entonces tener un informe final que es importantísimo que presentemos tanto a la población como a, en el caso, por ejemplo, presidentes municipales, comisarios o quien esté a cargo de la población y aquellos actores que la misma población considera importantes, ¿no? Recuerden, siempre después de una investigación, sea cual sea, es importante
la presentación o el informe final. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, ¿por qué es importante y por qué hablamos de esto? Porque recordemos que como nutriólogos, como parte de la salud pública, pues estamos tratando de resolver estos problemas de salud. Y la mejor manera de resolver los problemas es conocerlos, para que conociendo estas problemáticas podamos ahora sí establecer estrategias de resolución de problemas mediante pláticas, programas, proyectos, talleres, etcétera. Pero repito, y es importantísimo que sepamos que no podemos solucionar algo que no conocemos. Y para conocerlo necesitamos diagnosticar. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sencillísimo, facilísimo, puro 10 el sábado. Va a estar fácil el examen, maestra. Ya está fácil porque ya está listo. ¿No lo puede compartir? Es que ahorita se los proyecta. Vamos a contestarlo entre todos. ¿Qué entra en el examen? Obviamente lo que vimos hoy. Va a entrar lo de la galería fotográfica, ¿ok? Los diferentes temas, cómo influye y qué estrategias puedo emplear yo como nutriólogo para cada uno de esos problemas. Entra también los temas que vimos acerca de los diferentes eventos que se estuvieron suscitando a lo largo de la historia con la finalidad de resolver o de mejorar la salud de la población. Es decir, Carta de Ottawa, Alma Ata, todas esas son 6 eventos que vimos. Entonces recuerden fecha, dónde se dio, en qué lugar se efectuó, cuál era el objetivo, eso también entra en el examen y pues prácticamente es todo, ¿ok? Entonces, repito, eventos, pobreza, hambrunas, exclusión social, etcétera, etcétera, su relación y las estrategias de acción como nutriólogos, diagnóstico situacional, bioestadística y pobreza. ¿Ok? Okay. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya se me asustó Cris. No más. Ya se me desmayaron los demás. Pues sí, ya ¿De la sé. galería qué era, maestra? De la galería era. De la galería más que nada es recordar cuáles fueron los temas que platicamos. Ajá. O sea, ¿qué es la exclusión social, la hambruna, la pobreza, exactamente? ¿Cómo afecta a la población? Y yo como nutriólogo, ¿qué estrategias puedo implementar para disminuir su impacto? ¿Sean preguntas abiertas, maestra? Sí, hay preguntas abiertas, hay autos múltiples, hay ordenar, hay ¿Y le puedo echar columnas, hay de todo. No, maestra, mi cabeza no da ahorita para tanto. Ash, Juan, ¿cómo eres? Ya estamos cerca, listo, ya estamos. 2 semanitas más, el último jalón. Pero ya no tengo vida. Sí se puede, Miguel, sí se puede, vamos. Haré un esfuerzo. Entonces, no fue una pregunta abierta. Por Ya favor. las puse, César, ni modo, ya están. ¿Qué les iba a decir? Bueno, nos vemos entonces el sábado. Les voy a subir mañana, lo más seguro. La verdad es que ando así como un poquito agripada. No prometo abrirles los espacios hoy, pero mañana en el transcurso del día les aviso de todas formas en el grupo de WhatsApp. Les subo el link de la película, las instrucciones y todo. De todas formas, recuerden que no es para el sábado. Lo único que tienen de tarea para el sábado es estudiar para su examen, nada más. Ya el sábado probablemente salgamos un poquito antes. ¿Cuál es la ¿cómo se llama? El orden del día es pase de lista, examen, calificamos, damos la retroalimentación, explicamos lo de los proyectos del ordinario y nos retiramos. ¿Sale? Entonces, no les quiero dar una hora exacta porque no sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero lo más seguro es que podamos salir un poquito antes. ¿Sale? Entonces, no hay tarea. Ya la tarea que iba a quedar pendiente ya la cancelamos, que era el glosario. Concéntrense en estudiar en su examen y el sábado después del examen platicamos acerca de los proyectos.
Ok, gracias, maestra. De nada, chicos, que tengan excelente noche. Ahí Milka pues nos va a hacer el favor de compartir el link para la grabación por si alguien necesita o para sus compañeros que no pudieron asistir y cualquier duda pues queda al pendiente del grupo de WhatsApp.